El gobierno colombiano ha recibido duras críticas por los gastos en armamento policial en medio de la pandemia. Mientras el sistema sanitario está al borde del colapso, el Ejecutivo ha gastado más de $2 millones en municiones para el Escuadrón Móvil Antidisturbios. En paralelo, los servicios médicos denuncian la falta de material para su protección personal. Pablo Quiroga, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, Liana. Amplíanos los detalles sobre esta nueva polémica en torno al gobierno de Iván Duque. Polémicas que quizás, y para muchos, según estábamos revisando en distintos medios de comunicación, ¿será necesario hacer esto ahora? Vamos a revisar bien de qué se trata. Comenzamos con la primera porque es una denuncia que se hizo sobre la adquisición de munición no letal para el ESMAD. El ESMAD es el escuadrón que se llama Escuadrón Antidisturbios, ¿ya? Eso es el escuadrón móvil, que es es dependiente de la policía. Son $2,4 millones, eso en pesos colombianos son 9.500 millones de pesos colombianos, lo cual trae la pregunta, ¿por qué se está haciendo esto ahora en tiempos de coronavirus? Claro. El gobierno se defiende y dice que esto ya estaba presupuestado desde antes, que los fondos ya estaban listos, pero también está la denuncia de un senador colombiano, que la vamos a revisar a continuación, donde señala que esto se estaba ejecutando desde hace muy poco tiempo. Así lo señaló Wilson Arias Castillo, donde dice que en plena pandemia 9.500 millones de pesos colombianos se van gastando. ¿Y por qué? Mientras hay gente que está sufriendo ahora con la pandemia del coronavirus. Si bien en Sudamérica, Colombia no es una de las regiones que están más afectadas, ya porque está el caso, por ejemplo, de Ecuador, sí también la situación preocupa dentro de Colombia. Por lo que está esta interrogante en torno a esto. De hecho, vamos a revisar también, conversando un poco con los distintos organismos e instituciones médicas. Por ejemplo, hay una encuesta del Colegio Médico de Bogotá, y una encuesta hecha también con la Federación Médica Colombiana, y donde señalan que entrega de estos son los equipos de protección personal por las autoridades aseguradoras de riesgos laborales. Un 85% de los médicos encuestados dijeron que no lo tienen. No tienen implementos de seguridad para enfrentar esta pandemia y también poder atender a la población, lo cual es bastante grave. Aquí se señala que un 15% lo tiene, sí, un poco, algunas cosas. Entonces, la discusión está puesta a ver en qué se está distribuyendo el dinero. ¿Qué pasa en este tiempo de pandemia? Sí, ¿cuáles son las prioridades del gobierno, Pablo? Porque hay que aclarar que no es el único momento crítico que está atravesando el Ejecutivo colombiano. No es el único momento crítico, no es la única polémica, y de hecho esto está recién comenzando porque no se sabe qué va a pasar. Hay un grupo de senadores y políticos de oposición que escribieron una denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre un nuevo capítulo en las escuchas, seguimiento, investigación, espionaje que se le estaría haciendo a políticos, periodistas y otras personas que son líderes del país. Por lo tanto, está comenzando a investigarse qué está pasando ahí, con qué recursos. Esto lo habría hecho el ejército. Y por lo tanto el mismo gobierno se está un poco desentendiendo de la situación. De hecho, una de las denuncias se supone que habría sido espiado alguien del mismo gobierno, del presidente actual de Colombia. Por lo tanto, el gobierno está diciendo, ok, quizás no, esto no puede ocurrir, no puede pasar eso en nuestro país. Sin embargo, los senadores de oposición están diciendo que no, que el gobierno le falta más mano dura frente a la situación. Por lo tanto, ¿quién es el responsable? De hecho, la Procuraduría General de la Nación está llevando una investigación abierta sobre la denuncia que prácticamente comenzó en un medio de comunicación en Colombia, en la revista Semana, donde empezaron a contar cómo se hacían estas tramas de investigación, de espionaje. Porque es literalmente un espionaje, investigar la vida de las personas, se construye un perfil, y de hecho también se espera que durante esta semana asista también al Congreso el ministro de Defensa de Colombia para explicar un poco la situación de lo que está pasando a nivel gubernamental y dentro también de las filas del ejército. Pero eso no es tan solo, porque esto también está trayendo ribetes políticos fuera del país, sobre todo porque uno de los espiados es un periodista del New York Times. Entonces, el New York Times también quiso salir en defensa de su periodista y realizó una columna de opinión con críticas muy fuertes al ejecutivo de Duque. Por lo tanto, esto está comenzando, vamos a seguir viendo al desarrollo de esta situación. Gracias, Pablo, por los detalles. No te vayas, tenemos al periodista Ramón Jimeno con su opinión sobre este asunto. Él cree que la compra de municiones por parte del gobierno colombiano se debe al temor a que resurjan las protestas sociales por la situación económica en el país.
Colombia es uno de los países de América Latina que más gasto militar hace. Entonces no es sorprendente que el gobierno gaste en medio de la pandemia una cifra como esta de $2,5 millones para reequipar al SMAT, que es la fuerza que se encarga de contener los mitines urbanos que surgen en toda la ciudad. Entonces es una medida muy mal vista en un momento en que el sistema de salud está colapsado o a borde de colapsar por la prevención que hay que tener frente a la pandemia. Ha sido muy mal recibido por la opinión pública que el gobierno se preocupe más de contenerla a los ciudadanos que quieren protestar que en ayudar a atender la crisis humanitaria. Es de muy mal recibo y simplemente corresponde a esa mentalidad de este gobierno y en general de los gobiernos colombianos de creer que hay un enemigo interno que tienen que reprimir cada vez que proteste y por eso invierten una suma muy importante. Estas compras de armamento corresponden a ese temor que existe en el gobierno de que sobrevengan algunos desmanes y algunas protestas populares habida cuenta de la crisis económica que ha generado la pandemia, que ha profundizado la pandemia.